Hola amigos, en este segundo video del día, bueno, quiero comentarles la victoria de la cubana Yaniela Forcás en el match de hoy de la novena ronda en la 44 Olimpiada Mundial de Ajedrez. Y bueno, una excelente victoria que obtuvo contra la jugadora de la República Checa, Anna Koubova. La partida continuó E4, la cubana con las piezas blancas. Ya esto, bueno, es una idea interesante y que seguramente sorprendió a la jugadora de la República Checa, bueno, ya que usualmente Daniel emplea sus ideas con F4, ¿no? La variante Vir le gusta mucho jugar la holandesa, tanto con blancas y con negras, y bueno, ha tenido buenos resultados a pesar de que es una apertura teóricamente un poco inferior, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista práctica se siente realmente muy bien en estas posiciones. Pero bueno, E4, imagino que la jugadora Anna también se haya sorprendido con este movimiento y jugó C6, jugadora de Caro-Kann las negras. D4, D5 y bueno, la cubana decide realizar la variante del cambio, una idea muy popular en nuestros tiempos porque bueno, es bastante sencillo de jugar, no tiene tantas líneas teóricas y bueno, hay planes bien claros para las blancas de posibles ataques en el flanco del rey, sobre todo después del desarrollo del alfil activo acá a la casilla D3, alfil D3. Siguió caballo C6, las blancas defienden el peón del centro, C3, caballo F6 y alfil F4, otro desarrollo muy natural, realmente a la casilla más activa del alfil y bueno, una buena diagonal, ya que en muchas ocasiones bueno, evita que la dama negra vaya a C7, que es una de las posiciones interesantes que puede ocupar la dama de las piezas negras. Siguió alfil G4, variante muy conocida, ataca a la dama, dama B3, el blanco contraataca contra el peón en B7, las negras lo defienden con dama D7 y ahora bueno, seguimos con el desarrollo, caballo D2, E6 y caballo F3. Vean que de momento, bueno, los alfiles blancos son bastante activos, aunque bueno, esta es una línea que el negro también logra desarrollar su alfil por fuera de la cadena de peones. Ahora bueno, este es un momento importante en la apertura, realmente hay algunas ideas tácticas peligrosas ya aquí para las blancas, por ejemplo, en ocasiones existe la movida caballo E5 que suele ser incómoda porque el negro nunca puede cambiar en E5 en estos momentos porque bueno, después de la captura del peón quedaríamos con doble amenaza, atacaríamos al caballo en F6 y bueno, habría una posible clavada mortal acá con alfil B5. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? Posibles saltos ahora del caballo a E5. Las negras, bueno, realizan el movimiento alfil por F3, una jugada que aquí realmente la considero dudosa porque no es 100% necesario dar la pareja de alfiles en esta posición, sobre todo el alfil S de casillas negras que bueno, muchas veces en algunas líneas termina en G6 y es una pieza que termina oponiéndose muy bien al alfil de las blancas de D3. En ocasiones acá en G6 bueno, se logran cambios de estos alfiles y bueno, se reduce mucho la iniciativa en el flanco del rey por parte de las blancas, así que este alfil es una pieza importante. Realmente lo más normal acá es alfil D6, la jugada teórica muy conocida. Las blancas vean que caballo 5 no es una amenaza fuerte, vamos a ver ahora por qué. Otra opción, bueno, puede ser cambiar en D6, dama por y capturar en B7, pero bueno, esto es teórico y muy conocido. Luego de torre B8, enroque, siempre hay mucha actividad por parte de las negras sobre el peón de B2 y bueno, la dama en A6 también tiene que perder algunos tiempos y bueno, es una línea muy teórica conocida con el cual las negras logran una posición excelente. Y otra idea, bueno, es contra alfil D6, vean que caballo 5 realmente aquí no es una amenaza tan fuerte, quizás esto impresionó un poco a la jugadora Anna de la República Checa, pero aquí hay diferencias notables. Aquí el negro puede jugar dama C7 y la presión que ejercen sobre el alfil en F4 bueno, hace que caballo por G4 no sea peligroso, porque aquí sencillamente seguiría alfil por F4 y las negras logran una posición más que buena de apertura con un alfil de casillas negras muy activo acá. Entonces bueno, la partida el negro decide cambiar en F3, caballo por y realizar el mismo plan con alfil D6. Pero ahora bueno, Yaniela ya con la pareja de alfiles, bueno, decide conservar su alfil, interesante, alfil E3, enroque y torre A B8.
Bueno, aquí los planes están bien marcados por ambos bandos, ¿eh? Realmente las negras tienen que buscar el clásico ataque de las minorías acá en el flanco de la dama, para en algún momento con la ruptura B4 lograr abrir columnas en el flanco de la dama y crearles en ocasiones después del cambio en C3 una debilidad en el peón de C3, además de aperturas, ¿no?, de la columna B y apertura también semiabierta de la columna C. Un plan más que conocido, este ataque minoritario. Mientras tanto, bueno, las blancas en este tipo de posiciones, bueno, se dedican a crear amenazas y ataques sobre el flanco del rey, apoyado sobre todo en su poderoso alfil de D3. Normalmente, bueno, traen su torre, van a ver. Luego, bueno, su dama debe regresar al flanco del rey y, bueno, siempre hay posibles ataques rápidos sobre el punto H7 en muchas variantes. Vamos a ver esta interesante partida. Siguió torre A1, dama C7 por parte de la jugadora Anna y dama C2. Bueno, esta es una jugada muy buena por parte de las blancas. Realmente ya la dama en B3 no hace absolutamente nada y, bueno, es necesario llevarla al flanco del rey, ya sea a E2 o en la misma diagonal. Esta podría ejercer evidentemente mayor presión sobre el flanco del rey. Siguió torre FC8 y, bueno, la cubana decide pasar la dama al ataque. Dama E2, A6 por parte de las negras. Bueno, ahora sí ya van a implementar este conocido ataque de las minorías en el flanco de la dama. Y G3, una jugada muy oportuna, creo que es necesaria, muy bien por Janiela, porque vean, defiende el peón en H2, ya no hay tanta presión en la diagonal con la dama y el alfil, y nos da libertad de acción con el caballo. Ahora podríamos mover el caballo para incluso incorporar en algunas variantes el peón F al ataque. Siguió B5, amenaza B4 en algunas ocasiones, quizás no ahora porque caería 6, pero bueno, de todas formas la cubana decide hacer A3 de profilaxis. Dama B7, el negro defiende el peón de B5 para, bueno, ahora sí seguir con su plan con A5 y en algún momento la jugada B4. Y la cubana hace el movimiento alfil G5. Muy interesante, una jugada que crea un problema, crea dificultades ya en el flanco del rey, se amenaza alfil por F6 y sobre todo quiere expulsar al mejor defensor del rey de las negras, que es el caballo en F6. Siguió el movimiento caballo D7, por supuesto no se podía permitir que se doblaran los peones en F6 y se debilitara completamente el flanco del rey. Y ahora siguió la interesante jugada alfil D2. Vean cómo Daniel ahora le da la casilla G5 a su caballo y de paso crea temas tácticos sobre el punto H7. Otra idea interesante era caballo H4, jugada muy natural, ¿no? Y una de las ideas de G3. Ahora, bueno, podríamos haber pasado la dama hacia H5 y realmente el ataque de las blancas acá sería bastante peligroso. Pero bueno, la partida siguió alfil D2, las negras ya van con su plan el flanco de la dama A5 y, bueno, van a ver que esto es un error táctico importante que, bueno, en este momento la cubana no lo aprovecha, pero aquí ya había una combinación muy típica y ganadora por parte de las blancas. Traten de, bueno, darle pausa al video, tratar de entrenar un poco la táctica y, bueno, encontrar y sobre todo calcular las variantes que podrían surgir acá en esta posición, que sería lo correcto para comenzar el ataque en el flanco del rey. Bueno, la cubana hace la jugada caballo G5 y esto le da tiempo al negro a defender el flanco del rey. Vean que ya aquí existía una variante, una combinación clásica, alfil por H7, rey por caballo G5, rey G8 prácticamente forzado. Y, bueno, quizás la cubana solo pensó aquí en las ideas típicas de dama H5, pero es verdad que el negro jugaría caballo F6 y defendería tanto H7 como F7 con su dama. Y, bueno, quizás aquí detuvo su cálculo pensando que no era correcto el sacrificio en H7. Sin embargo, si vemos un poquito más allá, vemos que existe la jugada demoledora acá, caballo por F7, una jugada que destruye completamente las defensas del rey de las negras y, bueno, entraría la dama por E6, además de que estamos atacando al alfil en D6. Fíjense, si el negro captura dama por E6, caería el alfil con jaque, bueno, caería el otro peón de D5 con jaque, ya serían 4 peones por la pieza, además de que, bueno, es evidente que seguiría el ataque acá sobre el rey desprotegido. Y rey F8, bueno, este alfil F4 es muy fuerte, entrando por D6, atacando la torre. Y, bueno, seguramente si el rey va a la columna H,
bueno, deben existir ideas muy clásicas acá como torre 4 para llevar la torre al ataque por la columna H. Entonces, bueno, este era un sacrificio ya decisivo. El negro descuidó el punto H7 y bueno, ya pudo haberlo pagado caro aquí. Pero la cubana hace el movimiento caballo G5 y bueno, las negras llegan todavía a defender, ¿no? Caballo F6 y bueno, ahora aplica su idea, ¿no? Esta era la idea de Janiela, poder jugar F4 reforzando el control acá de la casilla 5, ganando más espacio y bueno, de paso van a ver reforzando también el ataque en el flanco del rey. Siguió torre E8. Vean que no es posible de momento B4 porque bueno, mientras exista la amenaza táctica alfil A6, las negras no pueden jugar B4. Así que torre E8 ya sí habilita, ¿no?, la posibilidad de hacer B4. Porque bueno, alfil A6 ya no tendría sentido. Ya la torre no está en C8. Y ahora la cubana hace un plan muy interesante. Dama G2. Jugada esta que me gustó. Pues bueno, busca que la dama en H3 crea amenazas en H7 y busca que el negro debilite su flanco del rey para luego, con posibles rupturas de peones, abrir columnas en ese sector del tablero. Siguió B4, el negro va con su plan, cambios acá en la columna, peón por y dama H3, atacando H7. La jugadora Anna realiza el movimiento H6 y Janiela, bueno, se retira con el caballo a F3, pero vean que ha logrado algo importante y es debilitar el flanco del rey. Ahora insisten, como ven, rupturas con peones acá con G4 y G5 y bueno, surge el famoso cantón, que es este peón en H6, como decía Ninsovic, que es un peón que ayuda, ¿no?, a las blancas en este caso a buscar rupturas y a abrir columnas en el flanco del rey. Siguió B por C3 y el movimiento caballo A5, error. Las negras realmente se confían mucho, subestiman las intenciones de la cubana en el flanco del rey y bueno, alejan su caballo hacia el flanco de la dama. Era importante mejorar ese caballo, pero mantenerlo cerca acá en el flanco del rey. Esta era la mejor opción. Caballo E7 para, bueno, controlar también la casilla F5. Van a ver, es importante. Y a la vez, bueno, en ocasiones utilizar la casilla E4 para su caballo. Ahora aprovechando que la dama también defiende ese punto E4. Vean que si G4, caballo E4, y bueno, la posición estaría bien complicada acá, ¿no? Porque bueno, el negro también tiene opciones ahí en el centro con el fuerte caballo. De todas formas, creo que me quedaría con las blancas, pero bueno, cualquier resultado acá sería posible, ¿eh? Caballo 5 sí es un error importante, se aleja el caballo y la cubana, bueno, aprovecha para abrir el flanco del rey, realiza la jugada F5 acá, muy interesante. También existía la opción típica, como hemos visto acá, con G4, caballo 4 y ahora G5, rápidamente buscando abrir la columna H. Bueno, esto también parece bien peligroso para las negras, era muy interesante. Pues en la partida se realizó el movimiento F5, las negras capturan F5 y ahora Janiela busca activar su caballo, ¿no? Caballo H4 para entrar con el caballo en F5. Creo que una jugadora muy natural de ataque y bueno, vean cómo activa sus piezas, aunque realmente el ordenador no está muy de acuerdo con la jugada caballo H4, pero es una jugada bastante típica en el ataque, ¿no? Y en la práctica puede crearle muchos problemas a las negras. Aquí, bueno, la computadora recomienda el sacrificio alfil por H6. Jugada difícil porque bueno, hay que calcular variantes complejas acá. Si el negro captura dama por H6, atacan, bueno, el caballo, bueno, el rey es verdad que se queda indefenso, el alfil puede entrar por F5, el caballo se puede incorporar por G5 o por H4. Y bueno, aquí existía solo una variante para el negro, que era cambiar en E1, torre por, y ahora jugar caballo E4 acá. Bueno, tratando de, con la centralización, defender primero el caballo en F6 y bueno, después quizás llevar su alfil a G7 a la defensa. Y bueno, fíjense, aquí había algunas variantes forzadas, alfil por E4, caballo H4, buena idea para entrar por F5, alfil F8, jaque, alfil G7 y caballo por F5. Y bueno, realmente la posición es compleja, amenazamos mate, F6 única, dama F4. Y bueno, aunque el ordenador dice que quizás el negro pueda defenderse, que solo hay una pequeña iniciativa de las blancas, porque bueno, la pieza también cuenta, pero les aseguro que en la práctica, bueno, aquí entre humanos es muy difícil defenderse con negras. Y bueno, la entrada ahora posiblemente de la torre capturando en E4
y ese dúo dama-caballo, bueno, unido a la torre, bueno, sería muy peligroso en el flanco del rey. Pero bueno, en la partida, Janiela decide jugar caballo h4 y las negras cometen un error acá decisivo. Hacen el movimiento dama b2. Fíjense, la dama es una pieza importante. No podemos alejarla realmente tanto del flanco del rey, sobre todo si nos están atacando. Y bueno, van a ver que esto realmente ya pierde la partida sin posibilidades de defensa. La mejor opción era cambiar aquí, torre por 1. Hay que quitarse piezas arriba cuando nos atacan. Un cambio no estaría mal. Si el blanco captura alfil para, bueno, mantener la torre en la columna F, que ayuda al ataque, entonces alfil F8, caballo por F5 y torre E8. Y bueno, el negro estaría también, ¿no?, buscando sus opciones defensivas acá en el flanco del rey. Bueno, la torre quizás podría proteger también si llega a la casilla de 6 por la sexta fila. Y bueno, aunque alfil D2 también parece problemática para buscar sacrificios en H6, se ve realmente tenebroso esto para el negro. Pero bueno, les digo que todavía existían posibilidades defensivas en esta posición, aunque bueno, igual me quedaría sin dudas con las blancas. En la partida dama b2, bueno, es un error decisivo. Janiela juega muy bien acá, hace la jugada torre de 1, mantiene las piezas y de paso ya evita sencillamente la idea del negro, ¿no?, de capturar el alfil. Y bueno, van a ver que la dama en b2 ahora no aporta absolutamente nada en la defensa. Siguió caballo 4 atacando en D2, pero bueno, esto no es importante porque la entrada del caballo en F5, van a ver, es decisiva. Ahora bueno, comienzan muchísimos temas tácticos sobre el rey de las negras, que está prácticamente solo acá. El negro, bueno, decide incluso valientemente capturar el alfil en D2. Van a ver que bueno, esto ya lleva una variante forzada ganadora para las blancas. La mejor opción, bueno, era aguantar con alfil F8. Esta pieza puede ser importante a la defensa, aunque aquí bueno, vendrían sacrificios bien problemáticos. Caballo por H6 era una idea. Luego de la captura dama G4, bueno, fuerza prácticamente rey H8. Por supuesto, alfil G7 no es una opción acá por alfil por H6 y mate en G7. Y bueno, luego de rey H8 vendría la jugada torre por F7, admiración. Bueno, amenazando dama G6 y el mate en H7. Si torre B7, bueno, buscando cambios de esta poderosa pieza, igual seguiría dama G6. Y bueno, en estas líneas complicadas hay que cambiar. Dama por, ataca la torre en E8, ataca el peón de D5. Vean que puede haber en algún momento, ¿no?, ideas con alfil F4, alfil E5. Y bueno, aquí sí, realmente la computadora plantea que las blancas tienen un ataque muy, pero muy poderoso. Y bueno, la partida fue mucho más fácil acá. Luego de caballo por D2 vino una jugada más bien sencilla. Dama G4, bueno, amenazando el mate en G7. Siguió alfil F8 y caballo por H6. Bueno, van a ver que es una combinación que termina en mate de manera forzado y con jaque. Caballo por F7, rey G8 y bueno, la cubana culmina aquí con la jugada más brillante, que es el movimiento alfil H7. Todo con jaque para no darle ningún chance al rival. Y bueno, aquí luego de la captura dama H5, las negras abandonaron porque bueno, vendría un mate inevitable con dama H8. Bueno, muy bonita partida de ataque de la cubana, que bueno, está muy bien en este torneo, con 7 puntos de 8 posibles. Bueno, está siendo la mejor jugadora cubana de la Olimpiada. Y bueno, con estas partidas interesantes de ataque, juego dinámico, creando siempre posibilidades tácticas en sus encuentros. Y bueno, creo que esta ha sido una bonita victoria. Bueno, además importante para la victoria del match hoy contra la República Checa. Denle like al video si les ha gustado. Bueno, suscríbanse y bueno, los espero en nuevos videos sobre la 44 Olimpiada Mundial de Ajedrez. Chao, chao.